¿Qué tal? Muy buenas tardes. En algunas ocasiones hemos escuchado acerca de la perspectiva de género. Muchas veces creemos que eso se trata de un asunto de mujeres o que únicamente les impacta a ellas. Sin embargo, podemos decir que la perspectiva de género es una herramienta que nos ayuda a eliminar ciertas desigualdades, ¿sí? Históricamente todos sabemos que en México las mujeres de pronto han tenido una carga superior en cuanto a cargas familiares, laborales, de cuidados. Y la perspectiva de género lo que hace es precisamente equilibrar esas cargas para que haya una igualdad entre todos. En el caso de la corrupción también es muy común. Muchas de las veces tenemos que reconocer que no causa los mismos efectos un acto de corrupción en hombres que en mujeres. En algunas ocasiones podemos decir que las mujeres necesariamente para acceder a un servicio público, para ascender en un trabajo o inclusive para obtener algún derecho al que ellas tienen, es necesario que además de pagar algún soborno, en algunas ocasiones hasta tengan que hacer favores sexuales. Entonces, por eso es importante que identifiquemos cuál es la diferencia y qué podemos hacer para proponer o implementar la perspectiva de género en el combate a la corrupción. Ese es nuestro tema de hoy. Hoy platicaremos 3 formas en las cuales podemos intervenir y poder hacer posible esta perspectiva de género para superar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en nuestro sistema. Hablaremos específicamente de las investigaciones. ¿Sí? Todos sabemos que hay actos de corrupción por muchos lados. En el servicio público, en empresas privadas, en muchas partes. Inclusive, tenemos documentados a nivel internacional grandes casos de corrupción en donde empresas multinacionales han dado dinero, sobornos, para obtener algún beneficio. Esto también sucede a nivel micro y también por eso es importante que discutamos y veamos de qué manera. No es lo mismo, por ejemplo, de pronto vemos que las mujeres reciben menores sueldos por un mismo trabajo. También vemos que las mujeres tienen que desarrollar mayores horas de trabajo para recibir la misma cantidad de dinero por su salario. Por eso es importante que nosotros logremos distinguir. Ya ha habido muchísimos estudios que definen o miden el impacto que existe de manera diferenciada de los fenómenos de corrupción en los hombres que en las mujeres. En particular vamos a hablar acerca de los procesos de denuncia. Cuando una mujer se ve ante un acto de corrupción, muchas de las veces no denuncia. ¿Por qué? Porque piensa que no se le va a investigar o de pronto las cuestionamos demasiado o inclusive les pedimos algunos elementos que a lo mejor no les pediríamos a algunos hombres. En principio, una de las primeras formas que tenemos para poder es sensibilizar a las personas que reciben las denuncias sobre la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una mujer va y denuncia un caso de corrupción, por lo regular existen ciertas presiones sociales o ciertos. Por ejemplo, podemos decir una persona a la cual le hacen una propuesta de favores sexuales para ascender en su trabajo. Evidentemente esta mujer, se ve imposibilitada porque en caso de denunciarlo, lo más seguro es de que tenga alguna represalia. Entonces, no existe alrededor de ella una red de apoyo en los trabajos en donde se pudiera dar como esta posibilidad o esta libertad para que ellas pudieran hacer las denuncias. Si nosotros no sensibilizamos a quienes reciben la denuncia en un caso de estos, lo más seguro es de que la cuestionen, le vuelvan a preguntar o inclusive que únicamente tomemos esa denuncia como unas más y las cuestiones de confidencialidad, de privacidad, de no revictimización no se realicen. Entonces es muy importante que este primer contacto al cual tienen las mujeres tenga ese conocimiento. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es lo menos que les podemos dar, que ellas se sientan en un espacio inseguro, en donde ellas necesariamente al hacer una denuncia de este tipo, sepan que no van a recibir alguna represalia, ni que van a ser cuestionadas o que van a ser señaladas por sus compañeros, tanto al interior como al exterior. Tenemos algunos ejemplos exitosos dentro de la administración pública estatal. Se han implementado dentro de las organizaciones una figura en la que se les ha denominado los Ombudsperson, que precisamente realizan esta función.
Hay muchas instituciones, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, todas las dependencias estatales, el Congreso del Estado, tienen a una persona que se dedica precisamente a recibir estas quejas y a darles un tratamiento con sigilo, con confidencialidad y sin revictimizar a las personas que van y realizan la denuncia. Es importante que también, al momento que nosotros tengamos una denuncia administrativa, nuestro personal o la persona que atiende directamente a alguien que presenta su denuncia tenga esta sensibilidad. Otra de las medidas es el dictado de medidas de protección. De pronto pareciera que las medidas de protección únicamente pudieran dictarse cuando se trata de alguna pérdida de la vida o un grave peligro cerca de la vida, en donde se podrían dictar. Pero las medidas de protección pueden ser desde resguardarle en su trabajo, no hacer que esta persona no reciba represalias, que no sea señalada, guardar la confidencialidad. Son medidas que se deben dictar desde el primer acuerdo que se tenga sobre una recepción de este tipo. De pronto hemos escuchado en los medios que alguien presenta una denuncia y a los 5 minutos ya lo sabe su jefe y al día siguiente lo han despedido. Eso sucede en hombres y en mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de denuncias por parte de mujeres, esto resulta doblemente importante hacer un mayor énfasis, ¿no? Porque propiamente las estamos dejando sin protección alguna. En algunas ocasiones pueden ser señaladas, pueden ser despedidas, se les pueden hacer las cargas de trabajo mayores, en fin, son muchas condiciones que evidentemente las mujeres pudieran sufrir una represalia por hacer este tipo de denuncias. Entonces también es importante que en cuanto recibamos una denuncia de este tipo se dicten las medidas necesarias para poder generar toda una serie de acciones y evitar que estas personas vuelvan a ser victimizadas o que sufran alguna consecuencia por realizar su denuncia. Y también como último consejo es también la protección integral durante el desarrollo del procedimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que no los obliguemos a tarearse o a enfrentarse al posible agresor o a la posible persona que les está pidiendo algún tipo de favor sexual por acceder a un empleo, por acceder a un servicio público. Tenemos que guardar la confidencialidad de las víctimas, tenemos que guardar también la integridad de las mismas, que no reciban amenazas, que no sean señaladas, que puedan trabajar libremente y que su centro de trabajo o su ámbito personal o social pues no cambie ni se modifique por haber recibido un acoso o alguna conducta de este tipo. Recordemos que ellas son las víctimas del fenómeno de la corrupción, no son las personas que lo fomentan. Muchas de las veces y a lo largo de la historia se ha documentado que detrás de que existe un fenómeno de corrupción que afecta a mujeres, hay una serie de pasos y hay una serie de casos que pudieran ser más graves que el que afecta a las mujeres. Digamos, son como la punta del iceberg. Entonces también ese es un indicativo que nos hace ver que estos fenómenos no vienen solos. Cuando una mujer se ha decidido o ha denunciado es porque atrás de esos casos existen toda una red de corrupción que también es importante el empezar a desmarañar, empezar a comprender y sobre todo empezar a atajar. Entonces es importante que tengamos presente la perspectiva de género. No se trata de un favor a las mujeres ni se trata de una condición en donde le demos un beneficio. Simple y sencillamente es una deuda histórica donde hay un mínimo de protección, un mínimo para que ellas puedan gozar de sus derechos que les tenemos que proporcionar. Es lo menos que podemos hacer y esto es precisamente lo que pretendemos y por eso lo queremos difundir. Dentro del Comité de Participación Ciudadana estamos trabajando precisamente en un protocolo en donde estas recomendaciones puedan ser vinculadas y pueden ser integradas a una serie de pasos y que cada uno de los órganos internos o de las personas que reciben algún tipo de denuncia sepan qué hacer. Esperemos que el proyecto lo conozcas, nos puedas aportar y nos hagas tus comentarios. Creo que en la participación de todos es donde se enriquecen este tipo de trabajos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por presentar un borrador, un primer proyecto, lo puedes consultar en nuestra página de internet o en nuestras redes sociales para que lo conozcas.
Y si tienes algún comentario, alguna observación, alguna adición que podamos hacer, será bien recibida, precisamente porque lo que queremos es de que se proteja al mayor número de personas en el mayor número de tiempo y de manera que todos podamos participar. Entonces, recordemos, la perspectiva de género no es una condición graciosa ni es un favor. Desde la propia atención primaria, la protección de sus derechos y la protección de su integridad como personas son elementos básicos y únicos mínimos que les tenemos que preparar a las mujeres. ¿Sí? Espero la siguiente entrega, nos sigan en las redes sociales y espero nos dejen sus comentarios. Muchísimas gracias.